Escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, señora Gobernadora, señores Gobernadores, señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señor Presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, agradezco la presencia de las y los embajadores, que además aprecio el tiempo que han esperado para participar en este encuentro, que viene a reafirmar y a testimoniar el compromiso que tiene el Estado mexicano y los distintos órdenes de gobierno precisamente para garantizar la libertad de expresión. Agradezco su presencia, como de otros integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Antes de iniciar mi intervención, quisiera convocarles para que guardáramos un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado. Caben carpetas de investigación, no finalizan, no hay necesidad. Muchas gracias, señores. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, y me permito llamarles aquí a quienes están presentes, amigos, porque este ha sido un gobierno que se ha distinguido precisamente por ser respetuoso de la libertad de expresión. Aquí están presentes quienes me han acompañado a lo largo de esta administración y de la de los gobernadores, gobernadora y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y entiendo su indignación, a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos, y la razón de estar hoy aquí reunidos es precisamente no para dirigir discursos, sino sí para reafirmar un firme compromiso y llevarnos tarea y compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune, se encuentre a los responsables. Y este encuentro debe darles a ustedes, como compañeros de gremio, la esperanza y la tranquilidad de que el Estado mexicano y los órdenes de gobierno estamos resueltos a dar con los responsables de quienes hayan cometido estos hechos tan lamentables como haber privado de la vida a quienes se encontraban en el ejercicio de su tarea periodística. Señoras y señores, la violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad. Ante ello, el Gobierno de la República expresa su más enérgica condena por estos lamentables sucesos que lastiman a México y que han generado una gran indignación. A los familiares, amigos y compañeros de las víctimas les expreso mis más sentidas condolencias. La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana. Cada crimen contra un periodista
Es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa y contra la ciudadanía. Como ciudadano, comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera. Y como presidente de la República, les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables. No podemos permitir como sociedad, y menos como gobierno, la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales. Por el contrario, una democracia plena requiere que nadie calle su voz. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas. Hemos convocado a esta reunión extraordinaria porque la protección de periodistas y defensores de derechos humanos hoy requiere de medidas extraordinarias. Como país, no podemos ni debemos ceder ante la violencia. Sociedad y gobierno tenemos que asegurar que la fuerza de la razón y la verdad prevalezca sobre la sinrazón de la violencia y el miedo. Es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones infiltrado en instancias de gobiernos locales en ciertas regiones del país. El homicidio de periodistas y defensores de los derechos humanos muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad, al que se debe poner punto final a partir de la acción coordinada de los tres poderes y órdenes de gobierno. Para lograrlo, es indispensable que las autoridades federales y estatales protejamos de manera corresponsable a periodistas y activistas y castiguemos con todo el peso de la ley a quienes atentan contra su labor. A la ciudadanía no le interesa a qué autoridad le compete perseguir un delito. Lo que las personas esperan son resultados. Es el combate a la impunidad. Es que ninguno de estos delitos cometidos quede impune y los agresores y quienes cometieron tal delito escapen a la justicia. La impunidad y el rezago es el esclarecimiento de los crímenes. Son precisamente lo que más indigna a la sociedad. El que no se tengan resultados lo más pronto posible y sobre todo que muchos casos queden auténticamente en la impunidad. Lo que los ciudadanos demandan es que los culpables sean detenidos y reciban el castigo que merecen. Por ello, quiero reconocer las acciones anunciadas hace un momento por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en este compromiso que asume la gobernadora, los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, para poner en marcha todas estas acciones que estoy seguro vendrán a fortalecer la capacidad institucional que tienen sus procuradurías y sobre todo garantizar plenamente el libre ejercicio de la profesión periodística y la libertad de expresión. Por nuestra parte, pondremos en marcha las siguientes medidas a nivel federal. Primera, se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas. La semana pasada me comprometí con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional, y hoy aquí lo quiero ratificar ante ustedes, que este mecanismo contará con los recursos necesarios
para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos humanos. Segunda medida, se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del mecanismo federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Gobierno de la República. Tercera medida. Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión a través de las siguientes medidas. Habrá más personal y mejor capacitación a ministerios públicos, policías y peritos. Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico que impulsen la confianza y la colaboración. Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos. Apoyo a las entidades en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad. Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia. Quiero destacar que estas propuestas, que buscan fortalecer las capacidades institucionales para brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística, retoman iniciativas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil. A todas ellas les reconozco su labor y compromiso con esta causa. Señoras y señores, la crítica, el derecho a disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres. Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Las acciones a las que hoy nos hemos comprometido la Federación y las entidades federativas nos acercarán a estos elevados propósitos. Frente a la amenaza que representan los crímenes contra periodistas, los mexicanos respondemos con unión y acciones conjuntas. Lo hacemos convencidos de que el mundo comparte nuestra indignación y apoya nuestra causa. En unidad haremos valer la justicia y la libertad de expresión como elementos esenciales de un país democrático y de una sociedad de derechos y libertades. Por su atención, muchas gracias.